La obra de Frida Kahlo fue calificada de surrealista, sin embargo, ella misma declaró: creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. Su obra refleja su lucha permanente contra la enfermedad, la muerte y el dolor, sentimientos que imprimen su obra como un continuo sufrimiento. Es Frida un verdadero ejemplo de fortaleza. Durante el desarrollo de su madurez artística, incorporó elementos de dualismo noche y día, integró escenas de la vida cotidiana, elementos y objetos del arte popular mexicano y de la cultura precolombina, convirtiéndose en elementos iconográficos frecuentes y recurrentes en su obra. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico, autora de más de 200 obras, esposa del reconocido pintor Diego Rivera. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán, nacido nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, de nacionalidad mexicana. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Al poco tiempo después de nacida, su madre enferma, por lo que es amamantada por una nana indígena. Años más tarde, esto es plasmado en su cuadro Mi Nana y Yo. Tuvo 3 hermanas, Matilde, Adriana, Cristina, quien fue su constante compañera, y Guillermo, que sobrevivió solo unos días. La familia Kahlo vivió en la localidad de Coyoacán, en el sureste de la Ciudad de México, en la conocida Casa Azul del 247 de la calle Londres, actualmente Museo Frida Kahlo. En 1913, Frida enferma de poliomielitis, lo que la obligó a permanecer 9 meses en cama y le dejó una secuela permanente: la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda, con una importante limitación motriz, lo que afectó irremediablemente su desarrollo físico y social. Sin embargo, animada por su padre y como parte de su rehabilitación, Frida practicó diversos deportes, algunos poco usuales en la sociedad mexicana de su época para una niña, como fútbol o boxeo. Frida no tenía compatibilidad de pensamiento con su madre, pues a la ideología conservadora de Matilde Calderón contrastaba con la ideología de Frida Kahlo, quien tenía un pensamiento moderno, liberal y rebelde en ocasiones. Esto provocó que el vínculo emocional de Frida con su madre siempre estuviera en la ambivalencia, amor y odio. Sin embargo, a pesar de que se piensa que hubo una mala relación entre madre e hija, algunos escritos en la correspondencia de la pintora permiten desengañarnos al respecto, pues en 2007, en una exposición en Nueva York, fueron expuestas algunas cartas que muestran el afecto que existía entre ellas. El contraste entre ambas radicó en la fe católica, en la devoción de Matilde, pues Frida se desapegó de las creencias de su madre con respecto a la religión. Por otro lado, la relación con su padre siempre fue muy estrecha. Sin duda alguna, Guillermo Kahlo fue más afín a Frida, pues de él adquirió el gusto por la fotografía y los autorretratos, además de que fue quien la inició en la pintura, le mostró la naturaleza y arqueología mexicanas, le enseñó el mundo de la literatura,
la filosofía y el arte. Cariñosamente la llamaba Friducha. Fue su padre quien la alienta a ser perseverante en su rehabilitación y a participar en actividades deportivas. Se muestra muy cariñoso con ella. Fue su padre quien principalmente la acompañó y la guió en los programas de rehabilitación. También motivó su desarrollo intelectual al enseñarle el arte de la fotografía, revelar, retocar y colorear fotos. Esta técnica llegó a ser parte esencial del estilo de su pintura. La experiencia compartida de lidiar contra el infortunio de las enfermedades unió a padre e hija con un lazo muy fuerte de solidaridad y empatía, ya que su padre padecía de crisis epilépticas como secuela de una temprana lesión cerebral. En esos años, el secretario de Educación Pública fue José Vasconcelos, abogado y filósofo que se fijó como meta transformar la educación mexicana con un fuerte contenido nacional, manifestándose en diferentes corrientes artísticas como el muralismo. Fue una época de grandes reformas populares. Frida en 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, prestigiosa institución educativa. Aspiraba a estudiar medicina. Frida no había mostrado interés por la asignatura de artes plásticas. En esta etapa de su vida nunca mostró ningún interés especial por la pintura. A comienzos de 1925 trabajó como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, quien le enseñó a dibujar copiando grabados. El 17 de septiembre de 1925, mientras regresaba de la escuela, el autobús en el que viajaba sufrió un grave accidente cuando fue impactado por un tranvía. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, se fracturó 2 costillas, se fracturó la clavícula y una fractura múltiple de cadera. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie derecho se dislocó. Se cuenta que un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por su vagina. Al respecto, Kahlo comentaba que habría sido esta la forma brutal en la que había perdido su nubilidad. Tras el accidente, durante su larga convalecencia, la pintura cobra un lugar central en su vida, medio que adopta como instrumento para reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo. En 1927 su pintura se volvió más compleja. Pintó el retrato de Miguel L. Lira, un óleo sobre lienzo. En 1928 realizó el retrato de su hermana Cristina con líneas muy puras y líneas muy suaves. Frida se unió al Partido Comunista de México, en donde entró en contacto con el pintor Diego Rivera, quien fue un militante del Partido Comunista desde 1922. Frida conoció a Diego Rivera a través de Tina Modotti. Frida tuvo oportunidad de observar a Diego Rivera en 1922 durante la realización de su primer mural en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Se cuenta que un día lo visitó espontáneamente mientras trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública con el objeto de mostrarle sus propios trabajos.
Se dice que Diego quedó impresionado con sus cuadros. Frida Kahlo contrajo matrimonio por primera vez con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Posteriormente se divorcian en 1939 y en 1940 se casa por segunda vez con Diego Rivera en San Francisco, con un nuevo acuerdo matrimonial que consistía en vivir juntos, compartir los gastos, continuar con la colaboración artística y excluir de su relación la vida sexual de pareja. Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras que ella era pequeña y delgada. Por otra parte, Frida, y debido a sus lesiones, nunca logró tener hijos. En 1930, Frida se embarazó por primera vez. Sin embargo, debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente de 1925, el embarazo de 3 meses debió ser interrumpido, según decidió el médico Jesús Marín. El matrimonio de Frida y Diego siempre estuvo relacionado a la polémica, a la crítica de su época, a las conocidas aventuras de Diego con otras mujeres, incluso con Cristina, la hermana de Frida, así como de las propias infidelidades de Frida. Frida vestía trajes tradicionales mexicanos, consistentes en largos vestidos de colores y joyería exótica, atuendo con el que es conocida hasta la actualidad a través de su manera de vestir. La ropa para ella se convirtió en un medio para expresar sus sentimientos, sus dolores, sus sueños y sus ideas. Se piensa que el contacto con las vestimentas y la imagen de Tehuana influyeron en Kahlo, quien heredó el gusto por ellas gracias al origen indígena de su madre. Su peinado icónico, que siempre daba vida y mayor presencia a todo su vestuario, con una corona de trenzas que rodeaban la cabeza de Frida, las cuales siempre iban adornadas con listones de colores llamativos y ornamentadas con tocados de flores. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, los murales solicitados por el ministro de Educación, José Vasconcelos, fueron cancelados por una ideología política impositiva en ese momento. La fama y la reputación de Rivera había crecido en los Estados Unidos, por lo que le surgieron encargos en el país vecino, trasladando su residencia a ese país entre 1931 y 1934 y pasando la mayor parte del tiempo en Nueva York. En 1932 le encargaron a Diego Rivera unos murales para un museo de Detroit. En abril, Frida pintó aparador en una calle de Detroit en la que critica la forma de vida estadounidense y lo dejó reflejado en sus pinturas. Mientras residía en Detroit, Frida sufrió otro aborto. Durante su recuperación, pintó su autorretrato Aborto en Detroit, realizado en un estilo más penetrante, inspirado en los pequeños cuadros, motivos del arte popular mexicano, que recibían el nombre de retablos. Esta pintura era totalmente independiente de lo que hacía Diego Rivera. Regresan a México en 1933. Rivera tuvo un romance con Cristina, la hermana menor de Frida. Se comenta que Frida sostuvo otras relaciones amorosas,
tanto con hombres como con mujeres, que continuaron el resto de su vida, aún con conocimiento de Rivera. Entre 1937 y 1939, León Trotsky vivió exiliado en la casa de Frida en Coyoacán junto a su esposa. Allí Frida tendrá un romance con Trotsky. Trotsky fue asesinado a manos del estalinista Ramón Mercader. Frida fue acusada de ser cómplice del asesinato de Trotsky. Fue arrestada y liberada, al igual que Diego Rivera, al ser encontrados inocentes. En 1939, Frida Kahlo terminó un autorretrato donde reflejaba sus dos personalidades, las dos Fridas. En este cuadro asimilaba la crisis marital a través de la separación entre la Frida en traje de tehuana, el favorito de Diego, y la otra Frida de raíces europeas, la que existió antes de su encuentro con él. Los corazones de las dos mujeres están conectados uno al otro por una vena. La parte europea, rechazada de Frida Kahlo, amenaza con perder toda su sangre. Ese mismo año expuso exitosamente en París. En 1953, en la Ciudad de México, se organizó en la Galería de Arte Contemporáneo la única exposición individual en México con un rotundo éxito. La salud de Frida estaba muy deteriorada. Llegó en una ambulancia asistiendo a su exposición en una cama de hospital. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un éxito. En 1953, enferma de gangrena y le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones. En febrero de 1954, Frida escribió explícitamente en su diario acerca de sus ideas suicidas, describiendo como una gran tortura los dolores físicos y psicológicos de los últimos 6 meses tras la amputación. Señaló que aunque continúa pensando en quitarse la vida, lo único que la retenía era Diego Rivera, a quien no deseaba abandonar porque tiene la vanidad de creer que ella le hará falta. El 19 de abril de 1954 ingresó al Hospital Inglés tras un nuevo intento de suicidio y aunque escribió en su diario que ha prometido no recaer, el 6 de mayo tienen que hospitalizarla nuevamente por el mismo motivo. Movilizándose en silla de ruedas, el 2 de julio participó junto a Diego Rivera en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna autopsia. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que la prensa nacional criticó profundamente. Su cuerpo fue incinerado en el Crematorio Civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer. Su último cuadro también se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo sobre amazonita que muestra
varios cortes de sandías en tonos muy vivos. En uno de estos trozos y junto a su firma se puede leer Viva la vida. Coyoacán, 1954, México. Las últimas palabras en su diario fueron: espero alegre la salida y espero no volver jamás.